95% de los pastores hoy están en corrupción. Por lo menos aquí en el territorio de Nueva York, yo puedo decirle a boca abierta y en tranquilidad que el 95% de estos pastores que comen con políticos, que dependen de los concilios contaminados, que buscan al cristiano, al evangélico, para vivir de diezmos y ofrendas sin trabajar y sin levantar realmente columnas, altares de oración, sin vigilar por la salvedad, la tranquilidad, la paz y el alma de los evangélicos, sin proteger la familia en oración, sin hacer silicio, sin cuidar de lo que es la profesión del cuidador de las ovejas, hacen lo invertido. La Biblia me enseña que tú llegas al pastorado para cuidar, para buscar la perniquebrada, para sanarla, para curarla, para protegerla, para luchar contra lobos rapaces como lo hacía David con las ovejas. Pero ahora se han invertido los papeles. Ahora los pedigüeños, los mantenidos, los ladrones, los políticos rastreros, los fornicarios, el G12, me dice a mí que los evangélicos somos los que tenemos que cuidar a los pastores. Se invirtió la cosa. Ahora la oveja es la que tiene que cubrir, que orar, que sanar. La oveja es la que tiene que dar leche para el pastor. La oveja es la que tiene que guiar al pastor. La oveja es la que tiene que cubrirlo. La oveja es la que lo tiene que mandar a cruceros para que el pastor descanse. Pero no descansa en un retiro, en una montaña. No descansa en un grupo de oración. No, en un crucero donde los homosexuales, la droga, el alcohol, las noches de orgía. Dígame a mí lo que es un crucero, porque yo sí sé, yo sí lo viví. Entonces, ahí es donde van terminando los pastores que las ovejas tienen que cuidar ahora. Invertido el caso. Antes el pastor velaba por las ovejas. Ay, y cuidado el que se sale de ese marco. Cuidado el que lo critica, cuidado el que dice algo, mire, porque es satánico, es maldito, es irrelevante, es un alzado, es un traicionero, es un perspicaz. Cualquier adjetivo para denigrar a aquel que predica y dice la verdad es válido en este pentecostalismo contaminado. Se han invertido los papeles. Le decían a usted que el pastor era para una cosa, ahora las ovejas son las que realizan eso y el pastor se convierte en la perniquebrada. Al revés, backwards, como dice el americano, al contrario de lo que debería ser. Ahora la oveja es la que realiza la función pastoral y el pastor se pone como el dolido, como la oveja. Y algunos lambones dicen: ¡ay, hacen llorar a mi pastor! ¡Son malos! ¡Ay! Sucios, asquerosos, rastreros, bandidos, miserables, dentro de la grey, infiltrados, para que ese delincuente con corbata, ese amasijo de huesos, ese violador de principios de lealtad y cristiandad, se haga pasar por bueno, siendo un demonio, un satánico, parado en el altar para endiosarse, para sentirse rey, para convertirse en director y la guianza de unos idiotas que le han dado estirpe celestial o de santo a un microbio tapador de pecado de los hijos. ¡Ay, Señor, ten misericordia antes de que tú bajes la vara! Si realmente los críticos de la actualidad dentro de la corrupción entre los evangélicos son llamados como tacha o insoportables de ver o de escuchar, es por el grado que ha alcanzado en esta fe la corrupción con la que se manejan estos delincuentes. Llegó el COVID. Mandaban a buscar las ofrendas para que la gente
lo depositara a través de Nequi, a través de Cash App o a través de cualquier forma que la gente se arriesgara, fuera al banco, pusiera dinero en las cuentas de la iglesia. Pero todo esto, las iglesias estaban cerradas, ellos no estaban trabajando, ellos estaban en la casa diciéndole a la secretaria que le mandara el cheque, que les pagara las vacaciones, que le hiciera cheques para pagar los seguros del carro. Y a pesar de todo esto, de que el gobierno le dio dinero, de que cogieron dinero hasta $27,000 en bonos del gobierno, a la iglesia no le dijeron nada, se quedaron callados, pero con sus abogados sometieron ayuda de rescate y el 99% de las iglesias en Nueva York recibió ayuda gubernamental, pero esto no se lo dicen a los miembros. Yo sí sé que lo recibiste porque tengo pruebas de eso. Te dieron casi $37,000 y todavía estabas llorando que te mandaran, que la iglesia necesitaba, que había que pagar la luz, el gas, pero la iglesia estaba cerrada. Mire, hermanos, esta historia viene a colación hoy porque yo conozco una persona y me pongo la mano en el pecho de que ya en el 2021 la iglesia cerrada, ya había pasado la pandemia. 2022, febrero, la pandemia se iba limpiando. Era otro año, 2 años la iglesia cerrada. Y esa persona de mi corazón le dijo a un pastor aquí en Nueva York: pastor, vamos a reanimar la célula, vamos a abrir la puerta de la iglesia, vamos a comenzar a predicar de nuevo. Y él le dijo: no te atrevas porque te saco de ahí. Tú no vas a arriesgar a las personas mayores. Buscaba a las personas mayores como excusa para seguir cobrando el cheque del concilio, para que la gente le siguiera diezmando con la iglesia cerrada, para no abrir, para no trabajar, muerto de miedo, porque ya hacían 2 años que la iglesia estaba cerrada y la hermanita se motivó simplemente para que circulara la unción de Dios para volver a abrir la puerta. Ya era el 2022, hacían 2 años que la pandemia había golpeado, pero él se mantenía con la iglesia cerrada. A todo esto, los miembros estaban muriendo en la casa, los miembros estaban sin espiritualidad, sin cobertura, tenían deseo de orar, ni siquiera levantó un grupo en WhatsApp para orar, no levantó una emisora digital en la cual pudiera desde el apartamento predicarle a los hermanos y llenar sus ansias de Dios. No, amenazó a la hermanita con sacarla y así lo hizo. Cuando abrieron la puerta, casi en el 2023, con la primera que le cogió fue con ella, hasta que no la botó y no la sacó, no estuvo tranquilo, porque le dolió que ella, por el Espíritu Santo, motivada, sentida, quería abrir la iglesia, y como ella pertenecía al grupo de trabajo, ella se sintió que le hablaba de parte de Dios. Este corrupto que estaba pago por el concilio, que como quiera tiene su cheque, predique, ore, ayune o no haga los ejercicios, sino que está conectado con la lepra conciliar, que está conectado con la corrupción conciliar, y como esa iglesia tiene millones de dólares en banco a nombre de ese concilio, pues no necesitaba supuestamente él arriesgar los viejitos. Mentira del diablo. Ya la pandemia había pasado, quería seguir cobrando su cheque en la casa, no quería trabajar, no quería arriesgarse, y todavía ahora llega a la iglesia arrastrando los pies, en buen vehículo del año, con casa paga, con carro pago, iglesia paga, sin problemas, cogiendo cheques del gobierno, retiro de todos lados, y aún así llega a la iglesia como por obligación, sin sentirlo. Pero usted sabe de qué tribu viene, está protegido y sobre todo goza del privilegio conciliar con tremendo cheque. Yo le dije a la hermanita: no te preocupes, no te deprimas, vete a una iglesia donde te arrope la luz, porque la gran mayoría de nuestros hermanos en estos lugares son pisoteados simplemente por querer desarrollar
el trabajo de fe. Por eso le digo, hermano, el 95% de estos pastores en Nueva York son unos corruptos detrás del dinero, detrás de las líneas conciliares, detrás de los chavos, detrás de los pesos. No le duele la obra, no le duele la cruz de Cristo, ni su sacrificio como Cordero Santo. Simplemente el cheque y lo tienen seguro. Cumple con el concilio, cumple con los políticos, cumple con la corrupción, fornica, roba, manipula y no tienes problema. Tú eres de lo de nosotros, de lo mío, mira, eso es de lo mío, hay que protegerlo. De eso se trata este evangelio de corrupción aquí en Nueva York. Y los ladrones y los estafadores políticos rastreros y fornicarios, corruptos recasados, lepras humanas y mentirosos que dirigen la basura llamada pentecostalismo en Nueva York.